Dios le bendiga, nuevamente saludándole en el nombre del Señor Jesucristo, de parte de Ministerio CEF, contentos con el privilegio de poderle servir al Señor, transmitiendo las palabras de buenas nuevas de salvación. El tema de este hermoso día es cómo, óigalo bien, cómo enfrentar las adversidades dentro del matrimonio. Y nos vamos a enfocar en primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 28. La palabra de Dios dice en primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 28. Mas también si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de carne, y yo os la quisiera evitar. Es cuando Pablo aconseja a los jóvenes o a los solteros o a los que están para quererse casar o en planes de casarse. Pero lo tremendo del caso es esto que dice: pero los tales tendrán aflicción de la carne. Esas son tribulaciones, esas son adversidades en el matrimonio, ¿ya? Pero vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Padre que estás en gloria, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en este hermoso momento, Señor divino, te suplicamos, Cordero de Dios, que seas tú el que nos guíe a toda verdad, y que esta palabra, Señor divino, no solo haga rema en mi vida, sino en la vida también de mi familia, en la vida, Señor Dios Todopoderoso, de cada uno de los que me escuchan. Por favor, Señor divino, porque esta palabra, Señor, tiene que bendecir a los hogares, porque los hogares son los que forman la iglesia, Señor. Para que se cumpla, Señor divino, esa bendición, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, papaito lindo, Señor amado. Voy a hacer una declaración de fe. Dice así: hoy es un nuevo día. Alabaré a Jehová porque Él es mi hacedor. En su palabra confiaré y Él guardará mis pasos. Caminaré y me extenderé a lo que viene, y no me detendré por lo que pasó. Hablaré con sabiduría, y así mi alma libraré de angustias. Mi fe permanecerá en el Todopoderoso, porque aunque mi principio haya sido pequeño, mi final en el Señor Jesucristo será muy grande. Él volverá a llenar mi boca de risa y mis labios de alabanza. Peleará por mí y yo estaré tranquilo, porque hoy es el día que Dios ha diseñado para mí, para mi familia, para mi iglesia y para mi país. Esa es una declaración de fe muy linda que la fui a aprender en la correccional. Ahora, cuando Pablo menciona aquí que no hay pecado si uno se casa, y muchas veces nosotros, escúchelo bien, solo caemos en el deseo de la gente y en el deseo de nuestra vida. Porque cuando llegamos al matrimonio, que abunda el maíz, que abunda el frijol, a otros le pegan billetes con ganchitos para que siempre haya una economía y todo, pero si nos damos cuenta que está escrito que va a haber aflicción de la carne, tenemos que estar conscientes, escúchelo bien, que van a haber aflicciones. Por eso la palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. Esto quiere decir que van a haber momentos de tribulación que tal vez no nos va a hacer tambalear, pero sí vamos a sentir humanamente. Ahora, ¿qué es en el hogar? ¿Cómo son las tribulaciones en la carne? Veámoslo por la economía. Muchas veces, con todo respeto, y casi siempre, es por la falta de organizarse.
¿Por qué? Porque hay tribulaciones en la carne cuando no hay dinero, cuando hay escasez. Sí, hay tribulación en la carne cuando uno sabe que tiene que pagar la renta, tiene que pagar tantas cosas. Ahora hay algo muy especial. Muchas veces nosotros decimos que ganamos solo para pagar, pero qué bueno, no le debemos a nadie porque el que debe es esclavo del que le debe. O en otras ocasiones se vuelve más grande el problema porque después de la deuda vienen, óigalo bien, los problemas porque lo azarean a uno, lo critican a uno. Y esa es una aflicción en la carne. Otras veces la aflicción en la carne en el matrimonio es cuando el hombre, escúchelo bien, no colabora como se debe en el hogar. Y si colabora en el hogar, como dice él, yo para eso trabajo, yo lo hago, no. Es una obligación que nosotros conseguir el pan de diario, proveer, porque el hombre que no provee para la casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Pero el problema es que muchas veces hemos oído la voz velada de Satanás, que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Y muchas veces por esas negligencias hay problema en la carne, dolor en la carne. ¿Ya? Imagínense, no solo es la carne la que sufre, sino el alma también, y el espíritu. ¿Por qué? Porque en el alma donde se asientan las emociones, pasan muchas cosas. La mujer empieza con pensamientos tremendos, escúchelo bien, de que en qué se lo estará gastando. Peor si tiene un vicio. Peor, ¿qué pasará si se lo da a otras personas? En la economía, muchas veces uno lamentablemente no tiene una profesión o un oficio o debido a la necesidad, con profesión o oficio, se apega uno a lo que viene por la necesidad que tiene. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 10:19, el banquete para el hambre, el vino para el gozo, pero el dinero sirve para todo. Y eso es algo tremendo porque a veces no se tiene ese dinero. ¿Pero por qué? Porque no hay una unidad verdadera en el hogar. Veamos aquí en la palabra del Señor, en el 1 Corintios, carta a los Corintios 7:32 al 34, dice así: quisiera pues que estuvieres sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa y así en cuerpo y en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y ese es el problema. Hoy en día, cuando nosotros estamos en la carne, escuche, en la carne, nos va a atraer lo del mundo. Y por eso son los problemas. Porque dice uno, tanto que trabaja y no tengo lo que yo quiero. Hay aflicción en la carne, en la economía. ¿Ya? Otro problema que se está dando hoy es dentro de la relación sexogenital, que muchas veces hay insatisfacciones, pero por la falta de diálogo, por la falta de conversación, por la falta de espíritu, por la falta del consejo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo dice que nos guiará toda verdad, que Él pondrá palabra en nuestra boca, esto quiere decir que si nosotros no tenemos la palabra apropiada es porque no está el Espíritu. Y entonces muchas veces, óigalo bien,
Como nosotros no tenemos cuidado con las cosas del mundo, descuidamos a nuestro cónyuge. Y en el mundo se ve el placer. En el mundo se ve los vicios. En el mundo se ven tantas cosas. Y muchas veces los descontentos están en el hogar porque los niños quisieran lo que otros tienen. O lo que ven en los medios de comunicación o en el sistema que nos rodea. Y ahí es donde empiezan a rebelarse contra si mira, si mi papá ni está, solo trabajando. Y el otro, mire qué trabajo y que no sé qué. O como otros, pues que quizá, como el mundo lo ha bombardeado. Mira que a los patojos no hay que darles, solo se casan y se van, no nos dejan nada. Disfrutar por tu lado. Entonces, solo me pagaron esto. Solo me dieron esto. Y fíjense que muchas veces nosotros tenemos el pan, tenemos la comida, tenemos nuestro techo. Y aún así somos insatisfechos. Si yo tuviera la casa de 2 pisos, ya tenés una. Y si no sos fiel en lo poco, tampoco Dios te puede poner en lo mucho. Imagínate que yo, como varón de la casa, no, a mi mujer no le voy a decir cuánto gano, me voy a esconder un poco, y solo esto gané. La limito a ella, empieza la aflicción de la carne y empiezan los sentimientos. Dígame si no hay aflicción de la carne cuando los hijos empiezan a crecer y uno no tiene la palabra apropiada, sazonada, para hacerles entender en el error en que están. Y que muchas veces, escúchelo bien, por esta carne no tenemos la sabiduría, las palabras apropiadas para hablarle a las personas. Es más, hay veces nosotros, es mejor, escúchelo bien, que nuestra familia, nuestra esposa nos trate como pastor, porque a veces tenemos más paciencia como pastor que como papá, que como esposo, que como cónyuge. Y eso es algo tremendo. Y si es en lo sexogenital que yo le dije, ¿cuántas mujeres andan alrededor? ¿Cuántos hombres andan alrededor? Y si yo, óigalo bien, no tengo la palabra en el espíritu, sino una palabra áspera, sino una palabra que le lastima a mi mujer o a mis hijos. Porque el sufrimiento es en la carne. El sufrimiento es en la carne y eso es lo tremendo. Que luego anda pensando como alrededor en los medios de comunicación, adulterio, fornicación. Otros le dicen, mira, yo prefiero andar con una mujer así, solo le pago unos centavos y no tengo el compromiso como vos, que a vos tu mujer te mangonea. ¿Cómo va a ser eso? Va a haber aflicción en la carne. Pero San Juan 3:6 dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, si nosotros somos hijos de Dios, esas aflicciones no nos tendrían que afectar, no nos tendrían que perjudicar. Porque hoy que han habido hacinamientos, fue cuando más divorcios hubieron. Unas personas se ministraban diciendo, que ahora que estoy, el hombre solo quiere estar conmigo, solo quiere estar conmigo. ¿Por qué no se platican, pues? Porque la palabra de Dios dice que una casa dividida no prosperará. Entonces nosotros tenemos que tener, sinceramente tenemos que tener nosotros las palabras apropiadas. Nosotros tenemos que tener, como le dijera, una palabra blanda. Porque Proverbios dice así, Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Pero como estamos en la carne, si se tarda nuestra esposa en el trabajo, y ya se tardó, ¿quién la va a venir a dejar? De repente alguien le da un jaloncito, y sí, pero como ya miró a los otros, yo la vi bajar de un carro, santo Dios, y en la carne usted viene. Pero cuando una persona verdaderamente tiene el Espíritu de Dios, no va a estar con ese temor de la carne, no va a estar con ese temor de las cosas. ¿Por qué?
En Gálatas capítulo 5, versículo 19, nos menciona los frutos de la carne. Pero qué tremendo es eso. Porque los frutos de la carne son bárbaros y a veces todo lo tenemos. Entonces en la carne es el problema. Oiga lo que dice: manifiestas son las obras de la carne, el adulterio. Muchas veces estamos pensando que nuestra esposa, que no sé qué. ¿Por qué? Porque hoy en día está de moda traicionar. Igual que la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Hoy ya hay mucho pervertidor sexual. Cuánto violador de niños y cuánto morbo han metido. Si son así con los niños, ¿cómo serán con su esposa? ¿Cómo será ese hogar? La idolatría. Mire, manifiestas son las obras de la carne. La hechicería. Con la idolatría muchas veces tanto se idolatra a la mujer o tanto se idolatra al hombre. Y eso le causa dolor, pesadumbre. Porque hay quienes quieren acariciar a su mujer no porque se les arruina el cuerpo. Ay, pero ahí está bonita, ahí la quiero tener, ya en un escaparate. Y al hombre no quiero ni que trabaje, ni de tantas cosas en el hogar. Y a veces idolatramos a los hijos. Dice que Samuel no estorbaba a sus hijos y muchas veces nosotros lo estamos viendo en pecado, escuche, y no les estorbamos. Y eso va a ser aflicción de la carne, porque después no se duerme. Ay, ¿por qué no le advertí a mi hijo? ¿O por qué no le dije? Ay, la mujer se escogió. Sí, es dolor de la aflicción en la carne. Qué tremendo, ¿verdad? El tiempo pasa. Veamos cómo se edifica una casa. Oye, ¿cómo se edifica una casa? Proverbios 24-27 dice: prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Prepara tus labores fuera. Esto quiere decir que yo tengo que trabajar. Y en mis campos tal vez como me dijo uno, yo no tengo campo para sembrar. No, pero en el campo donde te desenvolves vas a ser un buen electricista, vas a ser un buen mecánico, vas a ser un buen plomero o un chapucero. O 7 oficios, 14 necesidades. Y ahí empiezan los problemas, las aflicciones en la carne, porque a veces no sabemos ni dónde pararnos. Tenemos la cama que nos dio mi papá. Y ahí es donde empieza la aflicción de la carne. Porque ni preparados para ello estábamos. Aunque nos hayan bendecido, nos hayan tirado arroz, frijol y todo, pues los patojos estaban en una gran ignorancia. O se casaron porque ya venía la panza. O los casaron, qué sé yo. Va. Y como le decía, a veces uno va a pedir un trabajo, pero como no tiene una profesión, no le alcanza ni para comer. Y ahí está, ¿cuándo te van a dar el aumento? ¿Cuándo te van a... Pero dicen que, oiga, qué tremendo. Pero dicen que el mínimo es tanto y a vos solo te pagan tanto. Anda pues. Y eso no lo pensaron antes. También dice la palabra de Dios en Proverbios 24:3 y 4. ¡Hala, qué tremendo! Dice: con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Con sabiduría. Esto quiere decir que el que es sabio va a saber hacer bien las cosas, va a saber planificar. Primero va a organizar, de ahí va a planificar, de ahí va a coordinar, de ahí va a dirigir para establecer a dónde quiere estar con su casa. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero también la palabra de Dios nos menciona en Santiago 5:13 en adelante que hay sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y a veces nosotros queremos edificar nuestra casa de atrás para adelante. Aunque ya tengamos cama, pero no tengamos en dónde estar. Y hay muchas veces la Biblia dice: el hombre dejará a su padre y a su madre. Y muchas veces nos vamos a la casa y ahí empieza la aflicción también. Porque la madre quiere ver que atienden bien a su hijo o a su hija. Ya se metió esta vieja, que sí, pero te está dando un techo. Todo lo miramos así. No lo miramos por el lado amable. Y a veces con sabiduría terrenal, en lo carnal. Ay, usted no me quiere porque no me compré esto. Usted no me quiere porque no. Materializado completamente. Fíjese. Con sabiduría terrenal. Apegado a las cosas.
porque piensan que valen por lo que tienen. Muchos presumen por ser ricos y no tienen muchas riquezas. Y a quienes aparentan ser pobres y tienen muchas riquezas. Muchos presumen y son pobres. Porque a veces queremos ser otras cosas. Con prudencia. El prudente mira bien sus pasos. El prudente recibe consejo. El prudente no actúa si no analiza primero. Qué lindo. Qué tremendo. Con sabiduría. Si es terrenal, usted le va a poner una gran casona linda, pero su esposa puede ser tremenda. Y dice que vale más frijolito con amor que pollo con dolor en Proverbios 17:1. Que es mejor vivir comiendo legumbres que en casa renciosa y espaciosa con buey engordado, dice, que con padecimientos. Santo Dios, se va el tiempo. Y con prudencia es el que analiza antes de decir, antes de hablar. En lo animal, muchas veces con golpes queremos hacer las cosas, con castigos y cosas, y no es así. Por eso es con prudencia. Y diabólico, que no nos importa hasta la vida espiritual de nuestra familia. Los condenamos, los desgraciamos completamente, los alejamos de una gran salvación. Porque ni yo voy a la iglesia, ¿para qué van a ir ustedes? Y como ni mi papá va, ¿para qué voy a ir yo? Él supo vivir y salir bien así voy a salir yo adelante. Qué triste, ¿verdad? ¿Con qué sabiduría lo estamos haciendo? Y ahí viene el 4, dice, y con ciencia llenarán las cámaras de todo buen preciado y agradable. Pero cuando yo leía eso, con ciencia, esto quiere decir que con conocimiento. O soy mecánico o soy lencho matacarros. Cuando uno tiene conocimiento, ese conocimiento es el que vale. Ese conocimiento es el que le va a dar su mano de obra. O muchas veces, óigalo bien, hay personas que no tienen ningún estudio, ningún conocimiento, pero tienen el dinero y ponen a trabajar el dinero. Y otros que por empirismo, la clase de vida. Ahí está mi esposa que ya sabe hacer unas cuentas bárbaras y se le quedan precios y esto y el otro. Y pregúntele de administración y ya lleva bien los 5 pasos de Henry Fayol sin darse cuenta, pues, de la administración. Entonces, yo le digo esto a usted. Va a haber aflicción en la carne, pero si usted no está en la carne, si usted está en el espíritu, va a tener una bendición. ¿Por qué? Porque dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. El que siembra para la carne, segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, vida eterna. Esto quiere decir que si yo estoy en el espíritu, voy a saber afrontar el problema. Aunque me digan, ay, su esposa lo anda traicionando. Escrito está que 2 estarán en una misma cama, uno será arrebatado y otro quedará. Que cada quien va a entregar cuentas por sí mismo. Él ya tiene libre albedrío. ¿Para qué me voy a amargar yo? ¿Para qué me voy a quitar la vida? No hay economía ahorita, se quedó, sí. Escrito está, creyendo a la palabra de Dios, a lo espiritual, que mi Jehová pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Si es en tus hijos, mentiras que están en la edad rebelde, no es así. Cuando es en el espíritu y cuando Dios quiere, esa promesa se tiene que cumplir. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Va a haber aflicción en la carne. Pero en este momento, Dios nos da una oportunidad bien linda. Mi esposa tiene 5 minutos para orar. Porque muchas veces la misma carne alcahuetea a nuestros hijos. La misma carne nos hace un gran problema. La misma carne nos perjudica. Cuando uno está en el espíritu, sabe entender, sabe comprender, sabe cuándo ser agua,
¿Sabe cuándo ser fuego? Lamentablemente muchas veces nosotros, escúchelo bien, juzgamos las circunstancias y le pedimos a un hogar maravilloso, con un hogar de gran bienestar, pero sin el Espíritu no somos nada. El Espíritu Santo quedó con una razón: de guiarnos a toda verdad, de poner esas palabras en nuestra boca, de convencernos de pecado, justicia y juicio. Pero mientras estemos en la carne vamos a estar lastimando aún a los que amamos. Porque estos tiempos de confinamiento y estos tiempos que Dios permitió que estuviéramos en nuestro hogar, si hubiéramos estado en el Espíritu, no hubieran habido esas palabras toscas, esos problemas que suscitaron, esas rivalidades, no hubieran existido. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Y en esta tarde quiere que puedas darle la oportunidad al Espíritu Santo, porque Él quiere restaurar tu hogar, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Que Dios te bendiga. Recibe saludos de parte del Ministerio CEF, Casa Evangelismo Familiar, de parte de la familia Rubio Oliva y de tu servidor, el pastor Manolo Rubio. Señor, en esta hora te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú has permitido, Señor, llevar este mensaje a los hogares, a las personas que nos escuchan, amigos como hermanos. En realidad sabemos, Señor, que hubo necesidad de dar este mensaje porque hay hogares en riesgo, Señor, de divorcios, destruyéndose uno con el otro. Aún siendo parejas, se han convertido en enemigos. No está la unidad de espíritu, Señor, ni el consejo de la palabra en ese hogar. Señor amado, en esta tarde te pedimos, Señor, que los esposos, Señor, sepan afilar bien las espadas que habla tu palabra en el Salmo 27, Señor. La aljaba es el hogar, Dios mío. Salmo 127. Salmo 127 le dice el Señor al varón que sus aljabas son sus hijos, y que cuando él sabe afilarlas es cuando él sabe instruir a sus hijos para evitar el mañana un gran dolor en su corazón. ¿Cuánto hogar ha perdido a sus hijos? Porque los hijos no fueron instruidos, o las hijas que se han prostituido, que la mamá ni el papá sabían, hijos que se han dedicado a la delincuencia porque papá y mamá no sabían. ¿Cuánto el enemigo ha querido destruir las familias? Por las envidias, por los chismes, por las avaricias. ¿Y cuántos hogares se han destruido porque las esposas no están conformes con el salario que el esposo tiene, porque están acostumbradas al lujo, al mundo, a los deseos de esta carne? Y muchos esposos se han tenido que meter a negocios ilícitos, y muchos a emigrar. Otros están detenidos. Hay sufrimiento, hay tristeza, hay lamento. Razón tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: hallará fe el Señor cuando Él venga. Porque muchos han denigrado en su fe, muchos ya no creen ni en Dios, porque muchos le echan la culpa al Señor cuando el Señor no tuvo culpa. La culpa fue de nosotros por no escudriñar este bendito libro, porque Él dijo: si a como a plata la buscaras, si a como a oro la escudriñaras, ahí vas a hallar el consejo. El consejo está en la palabra de Dios, hermanos y hermanas y amigos que nos oyen. Nosotros no tenemos necesidad de inventarnos nada, porque ahí está la palabra escrita. Ahí está para todos los tiempos, para todas las edades y para todas las generaciones. Pero lamentablemente a veces solo queremos las cosas servidas y no nos esforzamos, y después viene el ay y los lamentos. Padre Santo, por eso yo te suplico que nos perdones, que nos ayudes a abrir nuestro entendimiento,
a saber comprender y conocer. Porque si como a plata la buscaras y como a oro la escudriñaras, dices tú en tu palabra, es la sabiduría, es la palabra de Dios escrita. Por favor, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos. Tenemos hijos enfermos, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Hay un cáncer en el corazón que es el odio, es la ira, es el repudio, es el dolor. Hay cánceres en nuestra alma que nos perjudican en gran manera, Señor, por favor. En el nombre de Jesús, sánanos, Señor, y haznos personas con sabiduría y entendidos para poder cada día buscar tu rostro. Gracias. Dedico, Señor, estos hogares que nos van a escuchar, a que tú entres y tomes posesión en ellos para ser tú el centro de la vida de ellos y que en ti puedan reposar, hallar la medicina ideal, el descanso y la seguridad de su salvación para siempre, Padre eterno. En el nombre de Jesús, todos los problemas de todo hogar lo ponemos a tus pies. Por favor, Señor. Para que tú tomes el control. Sí, Señor. Y puedas guiarnos a toda verdad. Por favor, Señor. A todo juicio y Gracias, a tu camino eterno, Señor. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre únicamente por mis hermanos. Los amo, los bendigo, los quiero y por eso les he orado de esta manera al Señor. Bendiciones de la familia Ser.